Tuve que cortarlo porque teníamos la tanda y hay que, como saben, hay que respetar esos tiempos, ¿no? Exacto. Entonces, por favor, si puede No, lo continuar. único que decía era que esta situación en la cual el Estado intervino, asumió responsabilidades, el Estado a través de sus distintos poderes actuó en todas las etapas, bueno, el Estado se tiene que hacer cargo, no puede decirle al trabajador, te doy 170.000 pesos y te dejo sin trabajo y te vas a tu casa. Digo, no. Y no es la filosofía que ha tenido mi gobierno, el gobierno de mi presidente. Se hizo cargo en toda circunstancia de todas las cosas, de las herencias del pasado, sin decir nada, callado la boca, que todos recibimos herencias, por algo cambian los gobiernos, pero no vimos ese discurso de la herencia maldita como discurso central, ni tampoco de las circunstancias que le tocó vivir. Vino la pandemia, callado la boca, afrontó los temas de la salud, no faltó nada, los temas de las economías familiares, los seguros de desempleo, la alimentación, no faltó en ningún lado, el país siguió funcionando, asumió las responsabilidades, hizo... Entonces, que en este caso quienes paguen el pato sean los trabajadores, no la veo, no es de este gobierno. Fernanda. Sí, yo creo que cómo llegamos a esto y cuáles son las responsabilidades ya se ha hablado en un montón de Está ocasiones. hiperdiagnosticado, ¿no? Ya Sí. se ha hablado en un montón de ocasiones y de hecho creo que me consta y me parece a cualquier persona que haya sido el tema cuál ha sido la postura del senador Botana frente a este tema, que siempre fue la misma y se mantuvo totalmente coherente el primer día hasta ahora con lo que está planteando. Tú decías, Victoria, bueno, lo que pasó, ¿cómo seguimos? Y es un poco lo que le quería preguntar. Frente a esta realidad, justamente para que los trabajadores no sean quienes paguen las responsabilidades de otros, ¿cómo seguimos adelante? Bueno, yo creo que esta norma está bien formulada. La norma dice, pone el límite ese de lo que indica la ley, la 19.690. Es una cifra de resarcimiento sensata. Es a la que está obligado el Estado siempre, y lo que sí hace es agregarle el hecho de que deba insertar laboralmente al trabajador en tanto y en cuanto no lo puedan absorber las empresas médicas que recibieron el beneficio de los socios. Y lo otro es que pones una sanción a las empresas médicas que no cumplan con esa cuota, porque si recibís las cápitas, las cobras todos los meses, trabajás, pero a los trabajadores o no los recibís y no los atendés debidamente, o los tenés 2 días y los corres, que ese es un manoseo que no corresponde, porque además no es la prueba de un muchacho que viene por primera vez en búsqueda de referencias laborales, es gente cuyo comportamiento se conoce, cuyas capacidades se conocen, cuya actitud se conoce. Entonces, no se toma un recurso humano a prueba. Se toman personas a las cuales hay que respetar. Entonces pusimos en la ley un mínimo de tiempo en el cual se deba mantener esa inserción. Es tomarlos y mantenerlos por determinado tiempo. Y bueno, y previmos las sanciones, que es una sanción dura, es para que cumplan. Es el 50% de las cápitas que adquirieron. Pero de verdad que es una buena solución, y que si esta solución no camina, el Estado va a terminar pagando mucho más. Vero. Sí, ¿cómo sigue esto? Porque hoy hay sesión en la Cámara de Diputados. Allí hay varias posibilidades, una de ellas es no dar el quórum incluso para que no salga la sanción definitiva del proyecto. Álvaro Viviano, el diputado del Partido Nacional, a esta hora está hablando de inconstitucionalidad, que esta norma sería inconstitucional porque no fue iniciativa del Poder Ejecutivo, sino fue iniciativa del Frente Amplio, lo que se termina votando. ¿Qué futuro le ve? Yo creo que la senadora Bianchi y Álvaro Viviano, que han hablado de la inconstitucionalidad, tienen razón respecto del texto que se puso a consideración, que se aprobó en comisión, no del texto que se aprobó en el plenario.
En ese sentido, se salvó la posible inconstitucionalidad. Pero más allá de las formas legales, primero que no sé si los plazos corren para este caso, porque esto no es ninguna creación de gasto, es el simple cumplimiento de una obligación del Estado. ¿O Pero hay acaso una el Estado, diferencia entre los 8 millones? Estado de a quién más no va a cumplir con sus obligaciones? Acá toda empresa que vaya a la quiebra, y tenga insolvencia en el futuro, va a cobrar. Esta u otras, por lo cual... Pero no hay que contemplar también la trayectoria de ida a la quiebra. Sí, porque en este es fácil caso, declararse en quiebra. Ahora, y en este caso hay que... es peor porque acá, en el medio del proceso, hay una intervención del Estado y cuando uno interviene se hace cargo, ¿verdad? Se hace cargo de todo, de lo bueno y de lo malo. Se trata de... es en el intento de salvar lo mejor, pero la responsabilidad no se puede eludir. Es más, en los casos anteriores de situaciones similares respecto de mutualistas en el pasado, que hubieron como 8. Varias que cerraron. Hubo como 8. Bueno, de esas 8, nunca hubo un caso en el que el Estado asumiera la conducción. Era otra empresa la que sustituía a la empresa que quebraba. Bien. En este caso, el sustituto fue el Estado. Si responsabilidad hay en el caso de quiebra e insolvencia de una empresa privada, cuando el Estado asume la responsabilidad, y el Estado no puede declarar desconocimiento, y mucho menos en un sistema que es totalmente regulado, donde se vive de las cápitas, y las cápitas pasan todas por el Banco de Previsión Social, vienen y desde allí al sistema de salud. Existe un control de los tratamientos médicos habilitados a cada mutualista, de cada uno de los IMAES que allí están. Existe un control de cada persona y de cada acto que se produce en el sistema. Entonces, desconocimiento de lo que se tomaba. Y no puedes aducirlo de ninguna manera. Permítame, senador. Sí, otro escenario posible, y lo manejaba ayer el propio legislador Rodrigo Blas, tiene que ver con el veto. Desde el punto de vista político, si esto se aprueba y el presidente lo veta, estaríamos hablando del segundo veto prácticamente en una semana de iniciativas que provinieron de la propia coalición, ya sea el voto suyo, y creo ya que sea la propuesta de administración. Cabildo Abierto. ¿Eso políticamente no habla de problemas entre el Ejecutivo y la bancada? Bueno, sinceramente que en este caso las mayorías se hicieron con gente de otros partidos. Pero de verdad que lo que a mí me parece más complicado de esto del veto sería el hecho ese de cambiar lo que ha sido una trayectoria de hacerse cargo de las cosas y de favorecer siempre al trabajador, que ha sido la conducta del gobierno. El que quiere producir y trabajar en este país, el gobierno le ha dado respaldo. Y bueno, y ha sabido compensar las situaciones de aquellos trabajadores que no por su causa, sino por causas ajenas, han quedado en situación de estar sin trabajo. Lo de la pandemia es el más grande y claro de todos los ejemplos. El gobierno se hizo cargo de todos los seguros. Entonces, pero además a los trabajadores que no estaban formalizados, que trabajaban en el área informal, también el Estado los atendió en ese periodo y el Estado nunca dejó de pagar los salarios y nunca dejó de pasar. Pagó subsidios para evitar la quiebra de un montón de empresas de otras áreas. Mantuvo los subsidios del transporte. No se vendían boletos, pero el subsidio del boleto se siguió pagando para que no quebrara todo el sistema de transporte del Uruguay, porque era el financiamiento. Hablando de transporte, vieron que se levantó el paro anunciado para mañana, ¿no? Alfredo. Bueno. Sí, una aclaración y una pregunta. Hubo puja por el edificio entre 2 o 3 mutualistas y ACE estaba dispuesto a comprar el edificio por la base si no había puja. O sea que porque les interesaba, a ACE le interesaba que el edificio de Casa Galicia quedara como hospital. ¿Participó que no se Domate de convirtiera. ACE? No participó en la puja, pero
si no había puja, se quedaba con el, Si no con el había ningún edificio, interesado, es lo que tengo entendido. Si no había ningún interesado, ACE compraba el edificio por la no base. se enteró antes de que... No, fue la información que yo recabé. Seguramente no se enteró antes de que iba a haber interesados y quiénes eran. No se sabía si iban a haber o no, pero digo, Yo lo sabía, se quedaban dispuestos. Yo sabía por la información pública Sí. que iba a haber interesados y quiénes eran. Bueno, pero si no, lo que importante era que Casa Galicia no pasaba a ser shopping, seguía como hospital. Y lo otro, ¿por qué? Porque Pero yo me refería a la masa concursal. Sí, sí, claro. Porque si hubiera habido puja en el remate, Pero hubo puja. hubiera habido una mayor masa concursal para repartir entre los trabajadores. Pero hubo puja. Habrá sido poca, pero hubo. Eso es lo que tengo entendido. No solo el círculo ofertó, ofertaron otras también. ¿Sí? Sí. Hubiera sido importante que ACE hubiera participado de la oferta. Es como el Banco República con las obras de arte. Van a remate y después el precio me quedo con la obra, después con el precio que dice. Es lo mismo. No es porque claro, era inflar las cifras y participaba. No es inflar, no es inflar pero porque, la otra duda que tengo, porque es un patrimonio que es de donde iba a quedar la masa que se iba a poder repartir entre los trabajadores, no es un tema menor. A mí lo que me llama la atención es la defensa, que me parece bárbaro, por fin, una defensa de los trabajadores por parte suya, me parece genial, Botana. ¿Cuándo ataqué a los trabajadores? No, digo, me parece genial. Pero me parece genial. siempre me mantuve en la misma línea de bancar al que trabaja. Sí, pero y con al que dinero produce en este ajeno, país. ese es el tema, ¿no? Porque el Estado somos todos nosotros. Claro, O sea, el tema es otro, digo, ¿por qué? No es dinero ajeno. A mí lo que me llama la atención es de todos es que nosotros. el trabajador no pague las consecuencias de las malas acciones del Estado. Las malas acciones venían de la dirección de Casa Galicia, no del Estado, venían de antes. El Estado tuvo que meterse porque no funcionaba bien. Una duda nada más, una duda. Dije recién. ¿A qué le atribuye el silencio o la no participación en este momento de los sindicatos más representativos de los trabajadores de la salud, como es el sindicato médico y la FUS, frente a esto? ¿Qué es lo que no...? Que dice que usted los defiende y los sindicatos, que son los más representativos, no. Me llama la atención. Es verdad, hay un ¿A qué se le atribuye? silencio extraño, ¿por qué? No tiene respuesta. ¿Y cómo voy a poder responder? No sé, digo. La verdad es que usted está muy informado. A mí la actitud de la FUS me extrañó desde el primer día. Uno se queda con la sensación de que la FUS entregó a los trabajadores de Casa de Galicia. Bueno, cuando yo presenté este proyecto de ley, el titular de la FUS, ¿cómo se llama? Bermúdez. El Fogata. Bermúdez. Hizo declaraciones diciendo que iba a hacer una fiesta si Botana conseguía los votos, que me iba a hacer una fiesta si conseguía los votos para este proyecto. Que supongo que tengo fiesta. Lo llamamos, le arreglamos la fiesta. Y bueno, tengo fiesta asegurada, salió toda la prensa, eso, invitó públicamente, así que están todos invitados además. Yo, perdonen que vuelva a hacer la pregunta básica, ¿no? Inicial. ¿Por qué no se está cumpliendo con lo que indica la ley en cuanto a los fondos concursables? Tampoco lo entiendo, creo que va a terminar saliendo más caro. Supongo que lo que hay es un cuidado de los dineros públicos, un celo por los dineros públicos, Sí, pero que me parece que está muy bien, y lo que no existe conciencia es lo que a cada trabajador le tocaría. Me parece que... ¿No se hicieron los números? Que no se hizo antes de hacerla... antes de publicar el número no se hizo la cuentita cuenta. de la Ustedes división. estuvieron con la ministra de Economía. Esto mismo que lo está diciendo acá, ¿se lo dijo a la ministra? ¿Qué le Sí, respondió a la por ministra? supuesto, pero ya este número ya estaba desde hace... ¿Pero qué le respondió la ministra desde respecto hace más de un mes. a por qué no se Sergio. puede cumplir? ¿Por qué no se estaba cumpliendo? ¿Por qué no se estaba cumpliendo Claro, con lo que le con preguntaba la la ley? ministra. Bueno, hay algún teórico allí que dice que el Estado no tiene responsabilidad en este caso, lo cual no tiene asidero desde mi punto de vista. Pero a esa teoría se afilia la ministra. Ese fue el centro de la discusión ayer. Yo estuve tratando de encontrar cómo está ese fondo de garantía de los trabajadores en situación concursal y quiebras, y no encontré el rubro en toda la página del BPS. ¿Qué rubro? Claro, porque La si información. un fondo si se recauda con el 0,12% de las nóminas,
porque así es lo que dice la ley. Capaz que nunca lo aportaron. No, es imposible no aportarlo. Está en cualquier Se recibo. reparte, se cumple más o menos recaudo de unos 20 y algo de millones de dólares por año. Por eso. Y en este momento debe tener más o menos 10. O sea que si esto cuesta 32, lleva los 10 y todo lo recaudado. O sea, en la el otro sensación año. que tengo es que seguramente también el BPS dijo, nosotros nos desfondan el fondo. No tengas dudas de que es así. Lo que no quiere decir de que el Estado incumpla la ley por estamos esa de acuerdo. situación. No, eso lo entiendo. Eso es así. El BPS queda en una situación sumamente incómoda porque no podría responder a otros trabajadores que quedaran en la misma situación y por eso es imprescindible que el Estado financie y después se cobre en todo caso. Porque no puede ser el trabajador el que financie No, en eso este está caso. claro. ¿no? Sí, ¿Cuántos trabajadores quedaron sin trabajo, que tienen como empleo único Casa Galicia, están hoy sin trabajo? Bueno, pero 200 y pico en esa situación, 495 según el informe que en general, pero a veces el otro empleo es un empleo de 1 hora en otro lado, ¿no? Por algo la gente tenía 2 empleos, no creo que a nadie le guste tener No, esos eran médicos, los enfermeros trabajan 6 horas. 2 o 3 empleos por deporte, ¿verdad? La gente adquiere más empleos porque los necesita, pero además en todos los trabajos, si te despiden de un trabajo, cobras el despido de ese trabajo, que es lo que corresponde en este caso. Esas familias se quedaron sin ese ingreso. Bien, ¿alguien tiene más preguntas? Sí, a mí me parece que por más que el tema del inicio quedó, usted lo dijo antes de la pausa, hubo cosas y se dedicó a hablar ahora de esto, hay situaciones que siguen no siendo claras, ¿no? Porque usted habla de por qué ACE no pujó, por qué se tomó este camino, que en realidad, si uno hace las cuentas, parece que en su razonamiento va a salir muchísimo más caro que mantener o subsidiar de algún modo o ayudar a que la institución permaneciera abierta. Y siguen existiendo suspicacias sobre el tema, que se benefició a algunas instituciones frente a otras. Con el tiempo pasado, ¿usted qué conclusión saca? La conclusión que saco es de que no ¿Fue un me error? animo ¿Fue una omisión? Yo creo que hubo error, error de verdad, y bueno, es cierto que hay coincidencias que podrían hacer que uno piense en cosas, pero tenemos que tener la responsabilidad de denunciar las cosas que conocemos y no podemos denunciar las cosas que suponemos. No estamos para suponer, estamos para... Claro, pero cuando hacer usted lo dice que ahí debe- hubo otras cosas, de lo algún que modo debemos- está poniendo un manto de duda respecto a por qué se tomó ese camino, ¿no? No, en lo que dije que ha habido otras cosas es lo que completé diciendo, ¿no? De verdad que no estoy para marcar intenciones. Sí sé que hay errores a lo largo de todo el camino que perjudican a los trabajadores y que el Estado tiene responsabilidad y que el Estado se debe hacer cargo porque no pueden los trabajadores en este caso Eso quedó claro. Los pagar esa perjudicados fueron situación. los trabajadores. ¿Quién se benefició con todo esto? Con este cierre, ¿alguien se benefició? Sí, ¿Alguna se habla del institución? famoso negocio a una institución Por directamente, ejemplo, ¿no? Las instituciones que recibieron las cápitas seguramente se beneficiaron. De eso no tengamos dudas. Veremos quién recibe los IMAES, veremos cómo se produce la competencia en cada una de las áreas que Casa de Galicia atendía respecto de las clínicas privadas a las que mencionó Conrado, y veremos cómo funcionó el sistema de crédito en el país, que son cosas que indudablemente en algún momento alguien investigará. Hay juicios que tiene Alberto Iglesias, ¿no? Pendiente. Hay algunas denuncias con respecto a Alberto Y Iglesias. hay una denuncia del Estado, ¿verdad?, que está pendiente. Eso... Sí, que eso es es de un tema público. que por algo se hace la denuncia, ¿no? Evidentemente Eso es de público los errores conocimiento, fueron anteriores también, ¿no? Bueno, sí, las denuncias, yo qué sé,
Hay cosas poco claras. Yo en algún momento recibí denuncias y después resulta que nada tenía que ver con nada. Yo ese tema creo que es un tema que se debe dirimir En la justicia, en, pero digo... en el campo que se debe dirimir. Lo que sí no creo es que los trabajadores deban ser los pagarines de la fiesta, y de verdad que ese es el tema de este proyecto de ley. Entonces, dependiendo de cuál sea el resultado, tanto de la eventual aprobación final de este proyecto o del eventual veto presidencial o lo que fuere, ¿no? Queda un antecedente para, pensando en la cantidad de otras empresas que están al borde del abismo y que vienen siendo capitalizadas, casi que siguiendo una trayectoria como Casa de Galicia, porque entonces ahí, para la próxima, ¿va a intervenir el Estado o que se arreglen como puedan? Yo creo que el Estado de esto tiene que aprender. Y en este sistema de salud que tenemos, es un manto de protección brutal para las empresas médicas. En ese sentido, creo que el Estado debe aprender y no es que tenga que quebrar ninguna empresa dentro de este sistema. Seguramente lo que sí se debe hacer es que haya que hacer recomendaciones más claras respecto de líneas de acción. Yo le decía a Alfredo hoy en el entretiempo que tuvimos, En el receso. en el intermedio. Sí. Si un presidente de Peñarol tiene problemas, a nadie se le ocurre cerrar Peñarol. Si el problema que tenían era contra Iglesias, bueno, hubieran hecho algo contra Iglesias. ¿Por qué cerrar Casa de Galicia si creían que Iglesias Porque el era problema excedía el a que tenía Iglesias? problemas de que era el que había hecho alguna cosa mal? Bueno, hubieran hecho la denuncia contra Iglesias, pero ¿por qué ir contra la institución? ¿Por qué cerrar la institución? Yo pregunto eso porque es otra de las preguntas que a cualquiera nos queda. No es así. Bien, y volviendo Porque al proyecto en concreto... No tenía forma de mantenerse. Claro, voy a sustentabilidad. Bueno, no, eso ¿Está? no es así. Este Eso- proyecto eso- que se aprueba... Bueno, yo le pongo... ¿Ese es yo el puedo- fondo o bueno, no? pero yo de eso puedo traerlo... Eso yo vengo con los números en acá y definitiva los... estamos pagando las consecuencias los de- no es trabajé. menor el tema Podía que haber plantea. venido con Hoy los números. ayer se llamó Iglesia, mañana se va a llamar Pepe Gómez. Perdona, los números los expuse en el Parlamento. Los puedo traer acá también. Hoy no los traje porque el tema era el de los trabajadores, pero el número... Claro, pero en los definitiva una números cosa tiene que ver con la otra. Cuando yo digo que Casa de Galicia se solucionaba con una cifra de 7 y va a costar 90 o 100, bueno, lo dije con los números que lo mostré en sala y que lamentablemente se están dando todos. Lamentablemente. Seamos honestos, era inviable. En los 7 sería un Bueno, parche pero eso por un lo decís- tiempo. eso Si vos lo tenés decís- 100.000, pero lo si decís como tenés hinchada funcionarios de para 100.000 fútbol. socios, tenés 40, Alfredo, no hay empresa que pero lo funcione. estás diciendo como hinchada de fútbol. No, porque no. en realidad a estas cosas hay que decirlas mirando los balances, Pero- y mirando las trayectorias, y mirando... mirando la trayectoria, mirando justamente. cómo se equilibran los ingresos. Y si yo veo que los ingresos se equilibran con esta cifra que te digo, y a los 18 meses libero la cifra necesaria para pagar el pasivo, para empezar a pagar el pasivo, bueno, entonces, de verdad que no se debió haber hecho lo que se hizo. Senador, Es una antes de discusión despedirlo, me gustaría una pendiente. reflexión final de su parte. No, Tal vez con más carga de política, ¿no? De perspectiva política, porque usted insistió en el día de hoy en rechazar los comentarios que hablaban de la crisis, que hablaban de dura sesión, que hablaban de enfrentamientos. Entonces, Pero vos esto estás no dividido en los tiene, parlamentarios de su sector. esto no tiene consecuencias políticas. ¿Y cuál es el problema? No, me llama la atención. Recién se formaron y ya votan separados. El día que este tema se votó, Estraneo y yo votamos solos Sí. en el Senado y el diputado Vega votó solito en diputados. Hoy se llegó a este camino, que es el camino que libremente tomamos. Y lo que tenemos en la coalición es respeto mutuo, cumplimiento del compromiso que acordamos, ganas
y buena voluntad para edificar posiciones en conjunto. Ahora, no nos desespera tampoco el hecho de tener una posición que obviamente no estaba dentro de del programa que comprometimos a la ciudadanía, del que tenemos abordaje diferente. Bueno, tenemos la libertad de tomar nuestros caminos y de hacer lo que cada uno entiende que debe hacer. Digo, eso es lo que hemos hecho y no hay ningún tremendismo en este caso, y la coalición goza de buena salud, seguirá edificando el futuro, seguirá con capacidad de construir, seguirá haciendo las reformas que nadie se ha animado a hacer en este país, que es lo que ha hecho esta coalición. La nuestra es una coalición para hacer, no para ponerle un manto de quietismo al país. Entonces, de verdad que contento de lo hecho hasta acá y satisfecho de cómo hemos logrado canalizar este tipo de discusiones. No voy a entrar en tremendismos, cuestiones de ese tipo, con gente además por la que tengo un cariño y un respeto que es inmenso y con los que siempre quiero edificar juntos, porque además nos oímos entre nosotros, tratamos de edificar las cosas. Indudablemente, bueno, a veces los posicionamientos van quedando lejanos. No es la primera vez que nos toca este tipo de situaciones. Muy bien. Nos ha tocado varias veces. Algunas son menos espectaculares. Senador Botana, muchísimas gracias realmente por habernos acompañado. Soy yo. Nosotros vamos a cambiar de tema. Usted, me acuerdo que el senador creo que dijo al pasar, la coalición goza de buena salud. Bueno, yo voy a preguntar, para cambiar de tema, si la salud de nuestro país goza de buena salud. Y tiene un poco que ver con el tema que viene a continuación. Saben que estamos en octubre, el mes de la lucha contra el cáncer de mama, la concientización y la cantidad de exámenes, ¿no?, que hay que hacerse, los diagnósticos precoces. Sobre todo eso vamos a estar hablando en instantes, pero les recuerdo que si querés plantas fuertes, protegidas y felices y sanas, bueno, Jardines es una solución. Te presenta su nueva línea de sustratos, fertilizantes, fungicidas.